la irrelevancia del pastorado en los tiempos modernos. Y la palabra no es coincidencial, la palabra irrelevancia está total e intencionalmente colocada allí. De repente uno como pastor puede leer el título y ciertamente hasta molestarse con esa palabrita, ¿verdad? Porque esa palabra nos da a entender como que se pudiera prescindir del pastorado en nuestros días. Bueno, es la concepción que muchas personas tienen, muchas, acerca del pastorado. Y por eso es que quise traerlo a colación esta mañana. Yo estaba un día estudiando en la Universidad de Costa Rica, y estábamos en un curso. Era un curso común y corriente, normal, nada extraordinario, nada del otro mundo. Y ya teníamos rato de estar recibiendo clases. Yo estaba sentado en la parte de atrás, a la par mía había un muchacho guatemalteco, compañero, y de la nada, o sea, yo no era mi amigo, no era nadie así como con quien yo conversara mucho. Él tocó mi hombro en media clase, ahí cuando el profe está hablando, el profe está en otra cosa por allá adelante, y él tocó mi hombro y me hizo así. Yo me le acerqué, el oído, ¿verdad? Y él me dijo: usted es pastor, ¿verdad? Entonces yo me volví, le hice como que sí, en silencio, porque el profe está hablando, ¿verdad? Y luego me dijo así: yo creo que las personas como usted van a desaparecer. Esa profesión no tiene futuro. Y se volvió y se sentó. Digo yo: ¿qué le pasa a este tipo? Me está armando pleito de la nada, y ni siquiera he tenido posibilidad de responderle mucho porque el profe estaba hablando. Pero yo me quedé pensando en eso que él dijo y me puse a analizar que para muchos de nuestros jóvenes esa es la realidad. La realidad es que el pastorado como profesión, como algo que se ejerce, no le ven su importancia, no le ven su relevancia. También me pasó con una compañera que vino y me invitó y me dijo: hey, don Ronnie, usted va a asistir a la actividad de... y me dijo el nombre, un nombre ahí X, ni me acuerdo todavía hoy. Y digo yo: pues para ser honesto, no. Y él me dice: usted debería ir, es bien bueno. Y yo le dije: ¿y qué? ¿Pero cómo se hace? Y me dice: bueno, hay que comprar la entrada en ticket o no me acuerdo en cuál, y todo un montón de cosas. La muchacha no es cristiana, es una muchacha pues que ella es católica nominal y pues anda ahí en lo suyo, ¿no? Y ella me dice: usted debería ir. Y yo le dije: ¿por qué yo debería ir? Y me dice: porque ese es un colega suyo, eres cristiano. Y yo: ¿en serio? Ya, entonces me llamó la atención, me fui a buscarlo, a googlear a ver quién era. Un motivador cristiano. Un motivador cristiano. Y esa muchacha, que no se asomaría a un templo, sí se asoma a escuchar a un motivador cristiano, porque le da un mensaje positivo, optimista. ¿Vea usted? Y se supone que yo como pastor tenía que conocerlo porque él es colega mío. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, hermanos. Y le dejo otro tercer caso para que lo tenga en cuenta. El sitio de búsqueda de relaciones ilícitas por internet llamado Ashley Addison, con 32 millones de usuarios, fue hackeado. Y se sacaron la lista de los 32 millones de usuarios y se publicó. Y sucede que en esa lista había un sinnúmero de pastores y de siervos fuertes de Dios en las iglesias que se vieron forzados a renunciar cuando la lista se dio a conocer. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. Y yo me temo en mucho que nosotros tal vez a veces no nos damos cuenta del impacto que ese tipo de cosas tiene en la profesión que nosotros realizamos, en el llamado que Dios nos ha entregado. Le tengo más. El sitio de encuestas norteamericano, Barna Group, sucede que ha sacado varias encuestas, y yo hice un compilado de muchas que he tenido que revisar producto de otros trabajos en los que he estado. Presta atención. Nos notifica que 90% de los pastores informan que sobretrabajan de 55 a 75 horas por semana, además de su horario estándar. 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente, 80%, negativamente a sus familias. Muchos hijos de pastores, según ellos lo ven, no asisten a la iglesia ahora, por lo que ellos consideran que la iglesia les ha hecho daño.
33% de los pastores, 3 de cada 10, declaran que el ministerio es un peligro absoluto para su familia. Están declarando ellos, en una entrevista que les hacen y que se publica después para que personas la lean y digan, wow, mejor no me meto en eso. 75%, casi 8 de cada 10, informan estrés relacionado con una crisis al menos una vez en su ministerio. 90%, 9 de cada 10, sienten que no están suficientemente capacitados para hacerle frente a las demandas del ministerio de hoy día. 50% se sienten incapaces de cumplir las exigencias de su trabajo. 70% dicen que tienen una baja imagen acerca de sí mismos y que se encuentran en problemas en su ministerio. 70% no tiene a un amigo cercano. 7 de cada 10. 40% reportan un conflicto serio con un feligrés al menos una vez al mes. Al menos una vez al mes. 33% confiesa haber participado en una conducta sexual inapropiada con alguien de la iglesia. 33% con alguien de la iglesia. 3 de cada 10. 5 de cada 10, 50% han considerado abandonar el ministerio en los últimos meses. 50% de los ministros se teme por la estadística que no duren más de 5 años. 1 de cada 10 ministros en realidad no se va a retirar como ministro, los otros 9 no. Escucha eso. La estadística dice que de cada 10, solo 1 va a lograr retirarse como ministro. 94%, oiga qué estadística más alta, de las familias pastorales sienten la presión que siente el pastor, es decir, se coló, se llevó hasta la familia. 66% de los miembros de las iglesias esperan que su ministro y su familia vivan un estándar más alto que el que están viviendo. ¿Escuchó? Casi 7 de cada 10 feligreses, personas que asisten a la iglesia, se les evalúa y se dice, ¿qué piensa su pastor? Y dicen, bueno, yo esperaría que viviera un poquito más alto en su estándar de santidad, tanto él como su familia. Esos son feligreses, también entrevistados. En Estados Unidos, los valores morales de un cristiano no son muy diferentes a los que se consideran no cristianos. Otra parte del estudio dice eso. El cristiano americano promedio va a decir unas 23 mentiras al día. En un estudio de las profesiones más respetadas, la profesión de pastor está cerca de las más bajas, solo por encima de vendedor de autos. ¿Escuchó eso? Es decir, vendedor de autos está en la parte más baja y luego está ser pastor. Y ahí para arriba van el resto de profesiones. Más de 4,000 iglesias fueron cerradas el año pasado en Estados Unidos. Más de 1,700 pastores fueron cesados del ministerio y dejaron el ministerio por completo. Más de 1,300 pastores fueron despedidos por su iglesia local. Más de 3,500 personas al día, 3,500 personas al día dejaron su iglesia el año pasado. Al día. Es decir, están inconformes. Dicen, me voy, me largo de la iglesia. No quiero nada más con ella. Muchas denominaciones entonces dicen que hay una crisis en el púlpito. Porque un pastor deja el púlpito y les cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que lo sustituya. No pueden encontrar ministros. Y la razón número 1 por la que los ministros dejan el ministerio es que la gente, escuche, que la gente de la iglesia no está dispuesta a ir en la misma dirección que tiene el pastor. El pastor cree que Dios quiere que vaya en una dirección, pero la congregación cree que el pastor debería ir en otra dirección. Estas estadísticas fueron proporcionadas tanto por el Instituto Fuller como por el Grupo Barna y por el Grupo Pastoral Care. 3 institutos dedicados al estudio han encontrado estas cosas. ¿Por qué empecé por ahí hoy? Bueno, he empezado por allí porque es necesario que nosotros veamos qué es lo que está pasando. En este caso, pues yo resumí la estadística solamente a Estados Unidos, pero la estadística avanzaba más a otros países del mundo también. Pero por cuestión de tiempo, nada más decidí dejarlo acotado ahí. Si usted observa con detenimiento, lo que puede ver es que hay una crisis. Entonces yo quiero hablarle un poquito con la Biblia de esa crisis, muy limitado por el tiempo, como le digo, pero igual me parece que es relevante las porciones que vamos a ver con respecto a esta crisis, y creo que, como le decía antes, abre una oportunidad para que empecemos a conversar más del tema. Lo primero que vamos a ver es que el pastorado para alguna gente es irrelevante porque no aporta a las causas modernas. Hay un reclamo
consistente. No lo vimos ahí porque no analizamos esas estadísticas, pero las estadísticas iban más allá. Hay un reclamo consistente de que la iglesia se quedó atrás, de que el pastor no está a la altura de las demandas modernas. Hay causas que según la gente, el pastor y la iglesia deberían ser más activas en esas causas. Muchos de los conflictos de las personas que nos visitan en las iglesias o que son miembros de nuestras iglesias, especialmente, escuche esto, especialmente de los más jóvenes, deviene del hecho de que ellos piensan que la iglesia no avanza al ritmo de las causas sociales. La iglesia tiene que avanzar al ritmo de las causas sociales, según ellos lo ven. Se le culpa a la iglesia de estar fuera de época y el mayor peso recae sobre la figura que la dirige su pastor. Entonces, si de repente tenemos un miembro que dice que, qué sé yo, que está en una asociación donde castran gatos y que entonces, pastor, préstenos el templo para castrar gatos este sábado por la mañana, porque eso es una gran cosa, ¿verdad? Hay que hacerlo, los gatos lo necesitan. Y el pastor entonces dice, hermano, vea, en realidad el templo lo tenemos diseñado para otra cosa, vamos a tener escuelita ese día, vamos a tener otras cosas que vamos a estar realizando y no estamos para castrar gatos. Entonces, esta persona dice de inmediato, el pastor está fuera de orden, el pastor está fuera de nota, no está viendo la oportunidad y no está viendo que socialmente es necesario que nosotros estemos en las causas sociales. Es un reclamo, mis hermanos, es un reclamo que se nos hace. Hay un divorcio, según ellos lo ven, entre lo que ocurre con movimientos como la ideología de género, las luchas por los derechos de la minoría, el feminismo, el ecologismo y lo que la Biblia tiene que aportar. La gran cosa aquí, el gran reclamo de la persona joven para la iglesia de hoy es que no tiene respuestas para eso. Lo único que ha hecho es una crítica sin argumento. Ese es el reclamo. Por eso se lo traigo el día de hoy. Porque ya alguien estudió esto y de repente dice, nos estamos quedando cortos en argumentar nuestras respuestas. Y simplemente estamos diciendo porque la Biblia dice, cosa que es muy cierta, pero no la estamos argumentando más allá para que quede sustentado. ¿Por qué razón no nos vamos a dedicar a esas causas? Que a muchos de los jóvenes de hoy día, especialmente los millennials y los de la generación Z, les parece la gran cosa, el gran evento a lo que todo el mundo se dedica, excepto la iglesia. Entonces, atención con esto. Se estima que las causas modernas no son válidas, sino que no son dignas de nuestra atención. De ahí que quienes quieren que esto cambie presionan y presionan desde sus trincheras. ¿Cuáles son sus trincheras? Mensajes de pseudopastores, de animadores, de motivadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a usted le viene este miembro de la congregación que dice, pastor, usted no quiere hablar de esto, pero el animador tal, el motivador tal, el pseudopastor tal, viera que sí habla de esos temas y viera que sí los apoya y viera que sí está con nosotros, y ahí es donde hacen como un efecto imán y jalan a todas esas personas, muchas de nuestras congregaciones, con sus mensajes que sí están tocando esos temas. Entonces, atención, porque es algo importante que nosotros tenemos que ver. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Usted conoce la porción, yo sé que sí, pero quiero hacerle ver algunas cosas en esta porción para contrarrestar lo que está pasando en este primer punto que estamos viendo, donde la gente está diciendo que el pastorado se volvió irrelevante porque no aporta para las causas sociales. Dice la Biblia, te encarezco. Eso es importante, es algo necesario, algo muy fuerte, hay que hacer un ruego. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Siempre me ha llamado la atención la palabra amontonarán. Muchos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos bajos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo decidí dividir esto un poquito, analizarlo, y lo voy a hacer muy rápidamente. Primero, la palabra que le pide a usted en este tiempo de que la gente no está viendo irrelevantes. Le dice, hey, por cierto, siga predicando la palabra, no caiga en la trampa. No caiga en la trampa de volverse un showman,
No caiga en la trampa de volverse un fulano de stand-up comedy y usted pasa ahí al púlpito a hacer la misma ridiculez que muchos de ellos andan haciendo. La palabra de Dios dice, predique la palabra. Dice, estar en la brecha. Eso significa instar a tiempo y fuera de tiempo. Estar en la brecha, pararse sobre, estar presente, arremeter, presentar, asaltar. Eso significa la palabra instar. En la brecha todo el tiempo. Redarguye. ¿Qué significa eso? Refute, amoneste, convenza. Necesitamos mostrar más habilidades apologéticas, ahora más que nunca, en la defensa y la argumentación. Reprenda, imponer sobre, censurar, prohibir, exhorte, llamar cerca, invitar, alentar, prohibir. Todo esto de la misma forma, dice la Biblia, con paciencia y doctrina, en otras palabras, lleno del Espíritu Santo y de su palabra. Lleno del Espíritu Santo y de su palabra, manteniéndose sobrio en todo. Cuidado con las tentaciones. Vea lo que le decía ahorita del grupo, del sitio de... No le expliqué mucho de Ashley Addison, pero es un sitio, o era un sitio, donde las personas se inscribían para que se les buscara otra persona para intencionalmente en el mismo barrio, en la misma cercanía, poder tener relaciones sexuales con esa otra persona. Eso es lo que se hacía en ese sitio, ¿verdad? Cuidado, mantenerse sobrio, soportar las aflicciones, cuidado con el sufrimiento. El sufrimiento de la palabra de Dios dice hay que soportarlo, va a estar ahí. Haciendo obra evangelista, comunicando el evangelio, cumpliendo el ministerio, siendo dirigente en lo que hacemos. No hay que dejarse llevar por otra cosa, hay que hacer lo que se nos pidió que hiciéramos. Un hombre fue contratado por un exitoso empresario en el área del diseño y él admiraba mucho a este hombre. Y los primeros días que empezó a trabajar le llevó su primer proyecto, ¿verdad? Y antes siquiera de mostrarle el proyecto, el empresario le preguntó, ¿eso que me vas a enseñar es lo mejor que pudiste hacer? Y aquel hombre titubeó y luego le respondió, bueno, a decir verdad, no, y salió cabizbajo y se fue a seguir trabajando. 2 días después regresó para escuchar la misma respuesta y dar también la misma respuesta a él. En su cuarto intento, después de haber perfeccionado su trabajo, todo lo que podía, se animó a sí mismo y dijo, bueno, no, ahora sí, ya, es lo mejor que he podido hacer, aquí está, tómelo. Entonces aquel hombre empresario se dio por satisfecho, a lo que el otro hombre preguntó, ¿por qué las primeras veces no quiso ni siquiera ver mi trabajo? El empresario respondió, con solo una pregunta nada más, te tuve que hacer una pregunta para que te fueras, te sentaras e hicieras un trabajo mejor, una mejor versión de lo primero que habías presentado. Y aquí hay una gran lección para nosotros también. Estamos haciendo lo mejor. Escúcheme, mi hermano, pastor, escúcheme. ¿Estamos haciendo lo mejor o estamos solamente haciendo? Porque una cosa es hacer lo mejor, otra cosa es estar haciendo. ¿Estamos cumpliendo nuestro ministerio o estamos sobreviviendo nuestro ministerio? Son preguntas interesantes que tenemos que hacernos. Muchas veces estamos buscando animar a otros cuando nosotros mismos estamos desanimados. Y lo peor es que no buscamos cómo solucionar el asunto para ponernos correctamente y hacer las cosas correctamente. Cuidado, llamada de atención para nosotros, pastores. Llamada de atención. Segundo, el pastorado se ha vuelto irrelevante, según las personas lo ven, porque ha perdido credibilidad. El pastorado ha perdido credibilidad. Para muchos el ministerio pastoral no es más que una excusa para obtener dinero fácil. Yo he escuchado, yo no sé usted, pero yo, en el ámbito laboral, extra iglesia, he escuchado conceptos como estos. Y la gente a veces se ha sonrojado porque sabían que yo estaba ahí presente. Algunos me han pedido disculpas, pero son las bromas y las cosas que entre ellos se dicen constantemente. Escucha algunas, de las que yo he escuchado. Escuché a uno decir, hagámonos una iglesia, diciéndole a otro, hagámonos una iglesia, dando a entender una manera más fácil de ganarse la vida. Qué rico se la tira el pastor, que escuché a otro. En una boda donde yo tenía que oficiar, escuché a uno decir, ¿verdad? Me vio pasando ahí nada más, ¿verdad? Yo no conozco el fulano, no me interesa ni nada. Y entonces vio mi carro y dijo, voy a hacerme pastor. Otro lo escuché decir, voy a hacerme pastor para trasquilar las ovejas. Y así por el estilo. Usted podrá haber escuchado muchas. Los escándalos en el área financiera, los escándalos en el área moral han provocado que muchos mal llamados ministros de Dios socaven la credibilidad. No nos referimos solamente a un mal manejo de un problemita en la familia o una infidelidad o un dinero que no se manejó bien, sino que nos referimos a verdaderas estafas a la luz del día que provocan que el pastor se le vea como un vividor. El pastor hoy día ha perdido credibilidad porque ante los ojos de muchos se le ve como un vividor. Pregúntele a sus jóvenes, muchos de ellos invadidos en las universidades, en los centros de estudio, con respecto a este tema.
Con respecto a este tema, al pastor ahora se le compara y casi se le exige para que se adapte a la nueva realidad, que se parezca más a un comediante, como decía antes, de stand-up comedy, a un actor, a un showman, a un motivador, etc. No se extrañe cuando uno de los miembros llega a usted ahí después de que usted terminó el mensaje: pastor, qué regañón usted, ¿por qué? Póngale un poquito más de sazón, pastor, un chistecito de vez en cuando, algo, y cuidado, y hasta le recomiendan un link para que usted vea a alguien que lo hace así como usted tiene que hacerlo y no lo está haciendo bien. Ese es parte de nuestro día a día ahora, porque la gente cree que el pastor tiene que convertirse en eso. Mire, por favor, 2 de Pedro 2, 1 al 3. Quiero mostrarle más en este segundo punto. Tenemos 3 en esta mañana. En este segundo quiero mostrarle en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Nuevamente, la palabra de Dios hablándonos de esos tiempos, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo. En aquel entonces podían ser tiempos diferentes, pero ahora son tiempos que nosotros ya estamos viviendo. Dice la Biblia, 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en aquel tiempo y ahora también en nuestro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que se caracterizan, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, palabrita clave, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hacia arriba de esa porción, en 2 de Pedro 1, 5 al 8, nos dice qué tenemos que hacer nosotros para contrarrestar esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presta atención al carácter cristiano reflejado en esta porción. Vosotros también, 1, 5 al 8, poniendo toda diligencia en esto mismo, esto es lo que se espera de nosotros. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puso atención a todo lo que decía allí, que hay que poner diligencia en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor. Siempre abundantemente. La palabra está diciendo siempre en abundancia. Trabaje duro, esfuércese, ocúpese, pero no tanto en cosas en las que nosotros tal vez podríamos estar pensando que tenemos que estar ocupados, que no es tan mal. Quizás actividades, quizás cultos, quizás ver cómo hacemos tanta cosa, pero lo que la palabra de Dios nos está pidiendo para contrarrestar estas falsedades, ocúpese en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que terminó diciendo esa porción, ¿se fijó? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, no en las congregaciones, no en la cantidad de salvos, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no conocemos al Señor Jesucristo como tenemos que conocerle, podemos ser presas fáciles de estos movimientos e imitarles y tomar muchas de sus cosas y agregarlas a la iglesia, cosa que ya está pasando, mis hermanos. Yo no necesito ampliar mucho esto. Podría hacerlo, pero otra vez le digo, por el tiempo no lo voy a hacer. Pero ya lo estamos viendo, mis hermanos. Hemos cambiado el poder del Espíritu Santo en muchos lugares en el púlpito por las luces y las máquinas de humo. Pareciera ser que el espectáculo es más bien la razón de ser de la congregación que la palabra de Dios misma. Usted lo sabe, mi hermano, usted lo sabe porque ya lo ha visto en otros lugares. Ha visto cómo un culto puede durar 2 horas y de esas 2 horas 15 minutos son de enseñanza. Y el resto del tiempo es para cualquier otra cosa. Para que pasen los jóvenes, millennials, muchos de ellos hambrientos de un egoísmo terrible y de un deseo de figurar. Y los colocamos allí sobre la plataforma para que figuren. No para que alaben al Señor, para que figuren. Y desgraciadamente, muy desgraciadamente, estamos cumpliendo con sus sueños, pero no con la obra del ministerio a la que ellos debieran estar dedicados. Y eso es importante saberlo. No hay nada de malo, mis hermanos. Vea, no hay nada de malo en que las personas sirvan al Señor, en que los jóvenes se involucren, en que estén metidos en la obra de Dios y demás. No hay nada de malo. Pero cuando la vida de esos jóvenes deja mucho que desear y aún así los ponemos sobre el púlpito
Lo único que estamos haciendo es dándole razón a las estadísticas que dicen por qué muchas veces el pastorado es considerado algo irrelevante. Y la iglesia se transforma en una plataforma, en un set. Es un set de presentación de espectáculo para muchos de ellos. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. La demanda fue mayúscula. Fue por su comida. Pidió un producto. Esto es una demanda real. Él pidió un producto. Lo vio allí, en la marquesina. Lucía radiante, delicioso y sobre todo muy grande. Pero no fue lo que él recibió cuando pidió a la cajera que le vendiera, sino que recibió una comida desacomodada, diferente, y entonces él reclamó: hey, eso que usted me está dando no es lo que se ve en la imagen. A lo que la vendedora respondió: es que la imagen no corresponde con el producto. Eso pasa muchas veces también, mis hermanos, con muchas iglesias y muchos pastores. La imagen no corresponde con el producto que están obteniendo. Y al final de cuentas, esas personas se van con la idea de que algo anda mal con la iglesia y con el pastor. Nunca se preguntan que algo anda mal conmigo. Necesario hacer lo que la palabra de Dios dice. Y lo último, el pastorado es irrelevante para estas personas porque según ellos lo ven no es trascendente. No trasciende, no pasa a más. No está haciendo nada extraordinario. ¿Sabe cuál es la palabra más usada por la juventud hoy día? Que les encanta. Disruptivo. Que algo sea disruptivo. Vamos a hacer esto, pero hagámoslo con una forma disruptiva. Un modelo disruptivo. Es decir, quebrémosla, rompamos el orden. Que se vea diferente, que sea algo extraordinario, y eso les encanta. Y entonces llegan a la iglesia y dicen: la iglesia no es disruptiva. El pastor no es disruptivo. Todo es lo mismo. Más bien es ceremonioso. Es tradicional. No es disruptivo, según ellos lo ven. Veamos un poquito. Nuestros jóvenes muchas veces, por ejemplo, miran a la figura pastoral y la comparan con sus más profundos sueños, aquellos en los que ellos quieren lograr fama, en los que quieren lograr fortuna, y especialmente como youtubers, ¿verdad? Desean decir: yo voy a hacerme un canal y en el canal voy a meterme y me voy a volver muy famoso y la gente va a llegar a mí y me voy a hacer millonario y voy a vivir de esto. Voy a ser un blogger y a partir de ahora voy a ser un youtuber y esto me va a dejar mucho dinero. ¿Usted piensa que yo estoy bromeando? Para tristeza nuestra, lo digo, muchos pastores y misioneros, no lo digo sin causa, mis hermanos, no lo digo sin saberlo. Lo que le estoy diciendo yo lo sé, porque lo constato, lo he visto, no estoy hablándole aquí algo que no conozco. Han caído en esa trampa y ahorita producen más material youtuber, más material de vloggers que lo que produciría cualquier otro. Y me pregunto: ¿dónde está la razón de ser del ministerio al que fue llamado? ¿Dónde está? Escuché de uno que puso un videíto corto para explicar por qué había hecho eso. Y dijo: espero que esto no afecte mi ministerio. Así dijo: espero que esto no afecte mi ministerio. Pero es que esto es necesario hacerlo. Y yo me puse a ver algunos de sus videitos. Cuando fue a comer a la soda tal, cuando fue a enseñar cuál es la hamburguesa más grande que se vende en su pueblo. ¿Es eso? ¿En serio? ¿Es eso? Eso es. Ese es el resumen de lo que nos llamó el Señor. Pero eso es lo que estamos viendo ahora. Quizás se ha caído en la trampa. Muchos de ellos desean escuchar un mensaje positivo, desean que no se les mencione el pecado, lleno de optimismo, con el poder de la autoayuda, de preferencia. Es decir, dígame ojalá cuál es su libro para yo ir a leerlo y autoayudarme. Dios no tiene nada que ver con esto. Todos les encanta tratarse de hermanos, aunque no lo sean. A todos les encanta hablar de Dios, aunque no lleguen a un conocimiento profundo de Él, porque eso no importa. Vamos a ir a Judas y con este versículo terminamos. Judas 1:4. Judas 1:4. Vamos a leer ahí en ese versículo 4 justamente acerca de esto, mis hermanos. Pastorado irrelevante porque no es trascendente. Se nos culpa de no ser trascendentes. Imagínese usted. Dice la Biblia, versículo 4. Porque algunos hombres, han entrado encubiertamente, otra vez la misma técnica. Yo no quiero que usted pierda de vista la técnica, mi hermano. Ah, sí, pastor, están entrando en otras iglesias, ¿en serio? ¿En la suya no? ¿En la suya no? No, porque yo no veo lobos vestidos de oveja. Cuidado, y esos lobos hace rato están ahí, sembrando la disensión. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. La Biblia lo deja claro. Hombres impíos. De cristiano no tienen nada.
Y a usted a mí nos toca advertirlo. Nos toca advertirlo. Yo hablaba con una señora, que ella es una señora muy humilde. Y ella estaba mencionando a un televangelista, y lo pongo entrecomillado aquí, porque no lo es. Es un ladrón, usurpador, un estafador. Y esa señora estaba hablando acerca de cómo ella aportaba dinero a su ministerio. Oiga, me dio mucho dolor en el corazón. Yo me detuve un tiempo a hablar con ella, le dije, vea, yo quiero hablarle, y yo le decía, yo admiro mucho el deseo que usted tiene de colaborar a la obra de Dios, pero le dije, vamos a revisar un poquito la obra de este hombre. Vamos a ver las iglesias que él ha fundado. Vamos a ver la obra que él está llevando adelante. Y luego que yo le hablé, le dije, ve que no hay obras. Lo que sí hay es un jet nuevo, eso sí hay. Lo que sí hay es una mansión nueva, eso sí hay. Lo que sí hay es un carro nuevo, cuando ya tenía 6, es el 7. Lo que sí hay, y le dije todo lo que había. Y es doloroso, pero así entran encubiertamente, son hombres impíos. Dice ahí más, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, lo niegan. ¿Cómo contrarrestamos esto, mis hermanos? Ahí mismo en el versículo 3, arribita, estaba la respuesta. Amados, nosotros, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, vean las palabras que él usa, solicitud, necesario, escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le puse allí algunas cositas. Ponga gran solicitud en la unidad. Este señor en Judas está diciendo, ¿qué está diciendo la palabra de Dios allí? Con este siervo de Dios está diciendo, yo tenía una gran solicitud. ¿Cómo nos cuesta la unidad? ¿Cómo nos cuesta? Ponga gran solicitud en la común salvación. Ponga gran solicitud en hacer lo necesario para animar, y ponga gran solicitud en contender, pelear, batallar ardientemente, con ganas, con fuerzas, por la fe. El pueblo quedaba en la parte de abajo y la casa de él quedaba en la parte de arriba, en la colina. Con el hombre nadie se metía. Un ermitaño, un hombre mal encarado. Y un día murió. Claro, el pueblo no le importó mayor cosa. Con el paso del tiempo, el agua del pueblo empezó a llegar maloliente y contaminada. Hicieron una expedición a la colina para descubrir que aquel hombre se encargaba cada mañana de limpiar el cauce del río para que el agua siguiera fluyendo. El hombre, sí, el ermitaño, el mal encarado, que decían, manténgase limpiando el cauce del río que cruza justo allí, en el lugar donde el Señor le tiene. Aunque para otras personas no sea importante.